antes de la existencia. La conciencia, el conocimiento de la ciencia. El existir es el valor más grande ya de por sí impuesto. Primero ser para poder tener. He notado que siempre que hablo de etapas, relaciones, proyectos, entre otros miles de temas, luego de esto me queda un sonsonete en la cabeza sobre la relevancia que tienen los autos. Autoestima, autocontrol, autodisciplina y auto... En fin, parten de la responsabilidad inherente a la vida, al vivir. Pueden ser nuestra chispa y cimiento o pueden ser nuestro enemigo más leal y derrumbarlo todo en segundos. Para conversar sobre esto, hoy he invitado a una maestra, una guía y líder emocional, una mujer y profesional maravillosa, Mari Pacheco. Hola Mari, ¿cómo estás? Hola Tatiana, ¿cómo te va? Muchas gracias por la invitación. Bien Mari, muy bien. Bueno, quisiera que hoy conversáramos sobre la autoestima. Entonces, para ti, ¿qué es el autoestima y cómo funciona? Bueno, pues la autoestima tiene que ver con ese amor que nos tenemos a nosotros mismos. Y pues este puede variar dependiendo como de nuestros estados de ánimo, de las circunstancias por las que podemos estar en un momento dado pasando. Y tiene que ver mucho con ese ejercicio de aceptarnos a nosotros mismos, de aceptar lo que somos, lo que hemos sido, las cosas que nos han sucedido a lo largo de la vida y empezar por descubrir en realidad quiénes somos. Porque por lo general cuando nos hablan de quién eres tú, entonces estás hablando de tu profesión, de lo que haces, de que eres madre. Pero si se quitaran todas esas cosas, ¿qué queda? ¿Qué en realidad eres tú como persona? Y cómo empezar a aceptar ese que eres para que te dé realmente ese amor y a partir de eso pues pueda brillar como esa luz que siempre tenemos todos a nuestro interior. Escuchen esto, por favor. Si nos es imposible ver las personas sin alguna etiqueta, ya estamos ciegos. E igual, ya no veremos nada profundo en las personas. Quisiera anotar algo que me enseñó alguna vez un hombre muy sabio que me dijo que nosotros somos seres de sentimientos y emociones. Muchas veces solemos confundirlos o mezclarlos y por ello nos juzgamos, nos etiquetamos como seres de baja autoestima o como seres dependientes por una emoción que transcurre en el momento y no por un sentimiento que son los estables, los que permean nuestra esencia. Quisiera preguntarte cómo influye el autoestima en cómo nos relacionamos y cómo esto de algún modo puede predisponer las relaciones que tenemos. Pues bueno, básicamente la autoestima tiene que ver con esa forma en que nos relacionamos con nosotros mismos. Y si nosotros no nos relacionamos adecuadamente con nosotros mismos, pues obviamente las relaciones con las otras personas pues no van a ser buenas, porque definitivamente las otras personas simplemente se terminan convirtiendo en nuestro espejo. Entonces, lo que logramos ver en los otros es simplemente el reflejo de lo que nosotros estamos sintiendo, de lo que nos está sucediendo. Hay un libro que me encanta trabajar cuando estamos hablando del tema de autoestima y es el tema de los 4 acuerdos y otro de la maestría del amor. Y en los 4 acuerdos hay un primer acuerdo que es supremamente importante y es ese cuidado con las palabras. Y tiene que ver mucho cómo nos relacionamos, porque no solamente estamos hablando de las palabras, sino del cuidado con nuestros propios pensamientos. Y entonces habla de cómo las palabras pueden tener como una doble vía. Una donde podemos generar como magia blanca, dice el libro, y podemos hacer que las personas crezcan, que sean muy grandes, inclusive las palabras que nos decimos a nosotros mismos. Y otra que el libro habla de magia negra, y es todas esas cosas y esas palabras, esos pensamientos negativos que hacen que nosotros nos podamos destruir o podamos destruir a otros. Entonces, cuando empezamos a relacionarnos adecuadamente con nosotros mismos, pues somos muy cuidadosos con cada uno de esos pensamientos y de esas palabras que expresamos a nosotros mismos y a los que nos rodean. Bueno, hablando de magia negra y magia blanca, ¿cómo crees tú que el autoestima puede predisponer? Me refiero
le llamo yo cirilí. Muchas veces tenemos un cirilí con las personas con las que nos relacionamos por un temor que llevamos dentro. Un ejemplo, aquel que le teme a la infidelidad agobia a su pareja con el cirilí de con quién estabas, dónde estabas, es que tú me vas a ser infiel, es que tú... Entonces, ¿crees que esto puede atraer o de algún modo predisponer todas las situaciones con las cuales convivimos? Bueno, Tatiana, aquí hay muchas cosas que influyen. Nuestros miedos, nuestros temores, pues básicamente se han creado desde que éramos unos niños. Y hay muchas situaciones que vienen de atrás. Entonces, cuando nosotros venimos de un hogar de violencia, cuando venimos de un hogar donde de pronto situaciones de maltrato o cosas por el estilo, pues seguramente es a lo que más le vamos a temer en la vida, pero resulta que el temor termina atrayendo. Empezamos a mandarnos unos mensajes equivocados y seguimos teniendo como esa relación con nosotros mismos. Entonces, pues parte de aquí viene otro tema que me parece súper lindo y es ese ayudar a sanar a nuestro niño interior. Y es que cuando lo ayudamos a sanar, pues también ayudamos a liberarnos de muchos temores y de muchas cosas que de niños sufrimos y que nos han marcado y nos han hecho que nos predispongamos a muchas situaciones. Esto que hablas es clave, es súper importante y para ello pues debemos buscar mecanismos con el cual podamos trabajar nuestro niño interior. Por esto les recomiendo una meditación guiada en Spotify. Es algo así como un podcast. Lo publicó hace ya más o menos un mes un artista al cual sigo, KCO. Entonces lo encontramos como meditaciones guiadas en español y tal cual se llama el podcast, es meditación guiada del niño interior. Es muy bonito el proceso que pude llevar con esto y súper hiper mega recomendado. Cuando hablas de que el temor termina trayendo, me hace citar un libro que me regaló una profe que se llama El secreto de Rhonda Byrne, en el cual dicen que por alguna extraña razón nuestro cerebro no distingue entre cuando decimos no quiero o quiero. Entonces, pues allí incitan al hecho de repetirme más las cosas que quiero que las que no quiero. Ya que estamos hablando de nuestro niño interior, ¿cómo crees que incide el abuso sexual con el autoestima de una persona? Bueno, el tema del abuso sexual es un tema que es bastante complicado, pues desafortunadamente es algo que sí deja bastante huella en la persona que lo sufre. Seguramente es una situación que muy difícilmente se puede llegar a superar. Sin embargo, nosotros tenemos cierto poder sobre el manejo que le damos. Entonces, si bien es cierto, nosotros no podemos, como víctimas en un momento dado de una situación de abuso, impedir que se pueda presentar la situación, porque pues por eso somos víctimas, pues con lo que sí tenemos opción es con lo que sucede después de. Y es un poco empezar como el ejercicio de no permitir que, si bien es cierto, la persona que generó el abuso hizo un ataque hacia nuestro cuerpo, pues en nosotros está en que esa huella no sea mucho más fuerte y que haga un ataque hacia nuestra propia alma, ¿sí? Que nos toque como esa parte privada y divina de nosotros mismos. Entonces, sí es un poco mirarnos desde ahí. Afecta porque genera una huella que tal vez es imborrable, pero sí es empezar a trabajar y a vivir ese dolor, pero no permitir que lleguemos a ese sufrimiento. Me parece muy bonito esto que dices y es no permitir que se violente más allá de nuestro cuerpo. Entiendo que este tipo de heridas dejan secuelas bastante significantes en cómo te relacionas y cómo de algún modo tratas al otro y juzgas al otro, ¿sí? Puedes tender a tipificar y etiquetar a determinada clase de personas. Yo recomendaría que una de los mecanismos más funcionales ante el abuso es recodificarlo, es reargumentármelo a mí misma, porque algo que sucede en esto es que se tiende a la victimización extrema de la persona. Este podría ser uno de los casos. Otro de los casos puede ser echarle la culpa a quien le sucedió y digamos que
el peor de los casos, o bueno, no diría que el peor de los casos, los tres tienen su grado, pero otro de los casos es cuando no le creen a la persona. Entonces diría yo que una forma importante de manejarlo, que es funcional, es recodificarnos la historia. ¿Qué quiero contar sobre ella? ¿Cómo me la cuento a mí misma? ¿Y desde qué punto me la empiezo a contar? Sí, es bastante complicado y bastante complejo, pero es empezar a sentarme desde otro lado y empezar a ver qué pude haber aprendido de esto y cómo puedo servir con esto, cómo puedo funcionar para otros. Siempre lo primero es la aceptación del hecho, el reconocimiento, el cómo me veo en esto, qué papel juego y qué papel quiero jugar ahora. No solo en la cima se ven las nubes. No necesitamos grandes tragedias para aceptar eso que nos avergüenza de algún modo. Entonces, cuando yo me siento culpable por haber sido víctima, estoy de algún modo atando mi comportamiento a seguir siendo víctima, a tal vez atraer más y más y más personas que me hagan sentir víctima en alguna de las situaciones. Quisiera citar una frase muy popular que dice: dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Crees que esto puede reflejar de algún modo mi autoestima? Ya nos dijiste que somos una clase de espejos, pero necesariamente con quien yo me relaciono puede tipificar mi autoestima. Bueno, Tatiana, antes de contestarte esa pregunta, quiero retomar lo que tú estabas hablando sobre la redecodificación de estos temas y de muchos otros. Y es importante cómo hacer esa desprogramación. Y esa desprogramación la podemos hacer a partir de 5 pasos. El primero es empezar a tener un diálogo muy profundo con nosotros mismos, donde entendamos como un poco más la situación y no nos volvamos nosotros mismos víctimas de nosotros. Otro punto es empezar a vivir en nuestro presente, en un aquí, en una hora, y que lo que realmente somos es este momento, es lo que vivimos actualmente. Otra cosa es no ser jueces, porque inclusive nos juzgamos todo el tiempo y nos estamos culpando de permitir, de que pasó, de todas las cosas. Entonces, dejar de convertirnos en jueces de nosotros mismos y entender que las cosas no es por un por qué, sino un para qué. Y tú lo decías hace un momento, y es en ese ejercicio de aprender. ¿Para qué? ¿Qué es lo que la vida me está tratando de enseñar en este momento? Y finalmente todo viene recogido a un ejercicio de cómo me amo incondicionalmente a pesar de todas las situaciones o de las cosas que de pronto yo no he entendido y no he aceptado adecuadamente. Ahora, en cuanto a la pregunta que tú me haces de si ese dicho de dime con quién andas y te diré quién eres influye, pues realmente cómo yo empiezo a protegerme con mis pensamientos y a ser cuidadosa con esas palabras y con esos pensamientos. Entonces, cuando yo me empiezo a amar, pues también empiezo a tener cuidado en mis relaciones con las otras personas y en cómo las otras personas también pueden influir para que yo me sienta mejor o me sienta peor. Entonces, lo que voy a buscar son relaciones que sean gratificantes, son relaciones que me permitan crecer, son relaciones que me permitan ser auténtica. Sí, no personas que me estén criticando y me estén juzgando todo el tiempo, sino que permitan que salga ese verdadero yo. Entonces, de alguna manera sí influye en esas relaciones porque empiezo yo a atraer otro tipo de personas, personas mucho más positivas, personas que me brindan esa oportunidad de crecimiento y de sentirme plena y de sentirme feliz. Te hacía esta pregunta porque siempre estuve en desacuerdo con esta frase. Que tú te relaciones con alcohólicos, fumadores, temperamentales y conflictivos, no te hace uno de ellos, pero algo se te pega, ¿no? Pero hablando explícitamente de la autoestima, he descubierto que esta premisa sí tiene cierto grado de veracidad, pues influye en cómo te tratas y cómo permites que te traten. Es muy cierto esto que tú dices de alguna manera atraer a personas que siembren cosas
bonitas en nosotros. Traigo a apelación mi caso presente, en donde cuento con una pareja que todo el tiempo me incrementa la autoestima de una forma maravillosa. Dice todo ahora lo que piensa y es muy bonito. Es muy bonito recibir halagos todo el tiempo y tener como ese apoyo y esas cosas bonitas. Todo esto de la autoestima me parece un chocolate delicioso, pero puede ser empalagoso, sin llegar a ser malo. ¿Cómo manejarías tú el autoestima para que no llegara a ser egocentrismo, sin descalificar en completo a ninguno de los dos polos? Los dos son en cierta medida necesarios, considero yo. ¿Cómo dirías tú que se debe trabajar para no cruzar esta frontera? Bueno, el amor hacia nosotros mismos implica un ejercicio de aceptación desde la individualidad. Y de pronto uno podría confundirse con ese egocentrismo, porque sí implica de alguna manera no estarnos comparando con los otros. Entonces es un poco empezar a mirarnos, a amarnos y a aceptarnos desde lo que nosotros somos, sin sentir que somos ni más ni menos que las otras personas. Cuando lo hacemos de esta manera, pues realmente llegamos a un amor propio, sincero, en el cual de alguna manera podemos hacer que las relaciones que tenemos con las otras personas sean armoniosas, sean tranquilas, sean libres de prejuicios y de juicios que hacemos a veces porque sentimos que el otro está o por debajo o por encima de lo que yo estoy. Entonces aquí también se trata de que tengamos un amor compasivo hacia las otras personas, y esa compasión implica ser amorosos frente al proceso que está viviendo la otra persona, entendiendo que es un proceso totalmente distinto, que nosotros vinimos aquí a este mundo a hacer unos recorridos y cada quien tiene su propio caminar, cada quien tiene su propia ruta. No podemos generar, como nos han enseñado, como que existe recetas bajo las cuales nosotros tenemos que estandarizarnos. Mari, muchísimas gracias. Gracias por acompañarme en este espacio. Gracias por compartir este cuartico de tiempo con nosotros y muchísimas gracias por compartir esta clase de amor. Un abrazo enorme, enorme. Gracias a ti por invitarme. Que tengan un resto de día muy feliz, que estén bien, que se disfruten cada instante y muchísimas gracias. Mi agradecimiento eterno. El atentado más grande al que la autoestima se ve expuesto es la llamada envidia, esa que corroe el comportamiento, mi reflejo, mi interior y condiciona mis vínculos. Personalmente soy invadida por este sentimiento cuando percibo que alguien más capta la atención de un ser querido y ocasiona que yo quede a un lado. Tal vez sea natural, pero lo que no coincido como natural es que esto me haga alejar y juzgar a dicha persona, pues no sería justo, ¿verdad? Para esto, recomendaría la objetividad, el ver al otro objetivamente y ser capaz de reconocerle sus capacidades y sus virtudes, comprendiendo que en la multiplicidad que nos habita como seres humanos, él o ella pueden nutrirme y yo a ellos. Es un ejercicio que personalmente me ha liberado bastante y espero también les sea útil. Recuerda, más que tú, mejor que ayer, de ti para ti, de adentro hacia afuera, con amor, respeto y valentía. Hasta una próxima oportunidad. Bye bye.